la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre el voto de los poblanos en el exterior, que en este año pues hay posibilidades de, pues se amplió, ¿no?, la posibilidad de participación por parte de los poblanos en el exterior. Me gustaría tratar tres temáticas. Uno, en términos generales, cómo observamos el mecanismo de participación. En segundo lugar, el tema específico de la participación de los migrantes poblanos, ya digamos en términos un poquito más amplios, ¿no? Es decir, en términos de participación política. Y el otro tema que me gustaría abordar es el de la representación, que me parece que ese es uno de los temas mucho más relevantes hacia el futuro, es decir, que se puede y que se requiere profundizar en el asunto de la representación política. Muy bien, en la primera diapositiva está dedicada al el voto de los poblanos en el exterior. ¿Qué sabemos sobre esto? Bueno, ¿cómo se ha venido dando el proceso? En primer lugar, se reglamenta de una manera tardía, porque desde el 2013 hubo posibilidad de que los poblanos en el exterior pudieran participar, ¿no?, en 2016. Eso es lo que yo llamo una reglamentación retardada, ¿no? Se pudo haber avanzado en que el actual gobernador hubiera ya podido ser electo también, es decir, en el proceso de elección hubieran podido participar los poblanos migrantes. Sin embargo, en 2013 la legislatura local fue muy conservadora y retardó el proceso. Se previó únicamente hasta el 2018 con el argumento de que se requería necesariamente que a nivel federal, pues en el ámbito nacional, avanzaran los mecanismos de voto desde el exterior. Entonces, con ese argumento fue la legislatura bastante conservadora y realmente lo alargó, ¿no?, hasta el 2018. Además, por parte de la legislatura actual, la legislatura saliente, tampoco hubo realmente una voluntad para avanzar en el tema, y por lo tanto, y pongo ahí como segundo punto, una falta de trabajo legislativo en el tema, ¿no? O sea, es decir, se pudo instrumentar para el 2018, sin embargo, fue como muy tardío, y además una falta de interés en el trabajo legislativo para que el tema del voto en el exterior se pudiera realmente poder concretar. Entonces, fue como algo, por no dejar, bueno, lo pusieron al 2018, bueno, por no dejar, pusieron ya algo de presupuesto para esto. Sin embargo, se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo antes. Sin embargo, se dejó ahí. Realmente faltó interés, falta motivación, falta voluntad política, me parece, para llevar a cabo un trabajo legislativo mucho más proactivo, ¿no?, para poder hacer que también el mecanismo del voto pudiera ser mucho mejor. Ahora, el voto electrónico también es una demanda, ¿no? Se queda solamente en la modalidad postal, y de hecho en los últimos eventos hemos visto que se han realizado junto con varios de las personas que están movilizadas en el tema del voto en el exterior. En el caso específico de las organizaciones de poblanos, ¿no?, o algunos líderes migrantes, pues sí, ¿no?, señalan que necesariamente en el caso de Puebla se debería avanzar, y yo creo que esa es la posibilidad también y que se ha experimentado en otras entidades federativas, de avanzar en la posibilidad del voto electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues entonces ocurre el problema, pues, de que realmente no estamos agilizando, se queda muy limitado el mecanismo, y por lo tanto el mecanismo es poco flexible y se adapta poco a las necesidades que obviamente existen por parte de los migrantes y por parte de las personas que viven en el exterior. Y en ese sentido, el mecanismo en general, ¿no?, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, donde ya algunas entidades federativas han avanzado en este tema,
En el caso de Puebla no se avanza hacia el voto electrónico, lo cual obviamente hace que el mecanismo sea poco flexible y además pues que el registro es decir, el padrón electoral en el exterior, pues se mantenga bastante limitado, ¿no? Entonces, me parece que no reconoce el propio mecanismo las realidades de la población migrante, específicamente de la población migrante de Puebla, como en otras entidades federativas, sí ha podido avanzarse en la posibilidad del voto electrónico. Claro, ¿no? Con todas las preocupaciones también que existen respecto a la posibilidad de que se pueda votar de manera electrónica. Sin embargo, es posible hacerlo. De hecho, el propio Instituto Nacional Electoral ha señalado en ocasiones muy particulares, sobre todo cuando se discutió hace algunas semanas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuando se dio a conocer y cuando se está tratando de impulsar que más personas se registren, el hecho de que existen los mecanismos a nivel técnico para llevar a cabo un voto, para apoyarse mucho más en los medios electrónicos, para hacer voto vía electrónica. Sin embargo, pues que realmente no ha habido interés por parte de los legisladores para avanzar en el asunto del voto electrónico, ¿no? Otro tema que también me parece muy importante es el tema de la extraterritorialidad de la política poblana, es como yo lo llamo, ¿no? Es decir, el hecho de que en varios momentos de la historia ha habido campañas en el exterior, sin embargo, con la prohibición expresa actualmente de que candidatos realmente hagan campaña en el exterior, esto obviamente queda mucho más velado, ¿no? Sin embargo, si uno conoce bien cómo funciona la relación entre las autoridades, ¿no? Entre los políticos, y también las organizaciones de migrantes y específicamente en el caso de Puebla, los lugares donde hay mayor concentración o mayor visibilidad de la migración, de la emigración desde Puebla, como lo es en el caso específico del área conurbada de Nueva York o en el caso de Los Ángeles, en California, y también en el caso de Chicago, pues uno sabe, ¿no? Que ha habido una tendencia también a hacer campañas en el exterior. Sin embargo, ahora parece que se limitan, que las campañas en el exterior son solamente hacia consejeros electorales que están viajando para promover el voto, ¿no? Sin embargo, pues en este caso, ¿no? La presencia de los consejeros electorales en algunos de los puntos relevantes, ¿no? para el registro de los potenciales votantes, pues es uno de los elementos que mostrarían la necesidad de que se reconozca, ¿no? la extraterritorialidad de la política en Puebla, sobre todo a través de la vía migrante, y también el hecho de que a lo largo de la historia, bueno, tanto desde hace ya varios, por ejemplo, en el caso de la elección de gobernador, varios sexenios atrás, ¿no? Se hacía ya desde antes por parte de algunos candidatos hay campañas en el exterior. Les pongo ahí algunos ejemplos, ¿no? de cómo se refleja, ¿no? esta territorialidad de la política poblana, y que me parece que debería tomarse en cuenta, ¿no? Cuando se va avanzando en ese sentido digamos, cuando se avanza en el tema realmente, en el tema legislativo y en el tema de realmente reconocer cómo se dan las relaciones políticas entre autoridades, candidatos, autoridades electas y posteriormente los que ya van a fungir, ¿no? Como posterior, y sobre todo más bien la relación con las propias organizaciones de migrantes. Vamos a la siguiente, sería
La participación política me parece que se limita, ¿no? Está bastante limitada por la manera en que está concebida, ¿no? La participación política y la relación con los migrantes en términos políticos, ¿no? Me parece que en el caso de Puebla, en particular, las personas migrantes son concebidas más, y bueno, siempre se antepone el tema de remesas, es decir, como las personas migrantes son concebidas sobre todo como sujetos económicos o como sujetos vulnerables, ¿no? La necesidad de apoyo, la necesidad de asistencia, que sí es real, sin embargo, se antepone eso a el hecho, a cómo queda la participación política, ¿no? Y a mí me parece que el asunto de la participación política debiera ser central, primero por la manera en que participan en la práctica organizaciones de migrantes, líderes de migrantes, y también los propios migrantes y sus familias. Y por otro lado, el hecho de que siempre que se habla, sobre todo del tema del voto, siempre que se discute o siempre que se hacen se quieren hacer propuestas en ese sentido, siempre más bien se da prioridad, uno, a los migrantes como sujetos económicos, o dos, a los migrantes como por su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, por la necesidad de apoyo, por la necesidad de asistencia. Creo que uno lo puede ver muy claramente en la manera en que el gobierno de Puebla incluye el tema migratorio dentro de su agenda, de su agenda de gobierno, sobre todo, es decir, agenda gubernamental, le llaman agenda pública, pero agenda gubernamental, en el sentido de que, bueno, Comisión Estatal de Apoyo al Migrante Poblano, Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano, ¿no? Ahora, actualmente, el Instituto de Asistencia. Entonces, al migrante poblano. Entonces, hay toda una connotación de apoyo, de ayuda, de asistencia, es decir, priorizando la vulnerabilidad y además siempre en las consideraciones, siempre el tema, sobre todo de las remesas. A mí me parece que es muy importante entender sobre todo los espacios de participación política, ampliar los espacios de participación política y reconocer a los migrantes como sujetos políticos, ellos mismos, es decir, cómo, para empezar, fomentar la participación, abrir los espacios de participación política y también incluir a las razones, a la política como una razón para migrar, ¿no? Que creo que también esto es fundamental, ¿no? Así bien algunos de las consideraciones cuando en el caso específico de la migración es más de carácter económico, a veces esto como que inhibe o no deja ver el trasfondo también de las razones de la migración en términos de participación. Es decir, en otros, cuando la causa para migrar es una causa, sobre todo de manera por migración forzada, a veces, o por situación de querer participar políticamente. Entonces, a veces las razones para migrar son mucho más políticas, abiertamente políticas, ¿no? Sin embargo, en el caso de la migración mexicana, ¿no? La mayor parte de la migración mexicana a lo largo de la historia, o específicamente en el caso de la migración poblana, a veces las razones de la migración, si bien incluyen una mayoría de las causas están, digamos, inclinadas a la migración económica. De cualquier manera, la migración por razones y las razones políticas de la migración también están presentes, ¿no? Y me parece que es importante considerar este asunto de la razón para migrar de una manera mucho más clara, ¿no? en las razones políticas y en las dimensiones de la participación política, y entender a los migrantes mexicanos, a los migrantes poblanos también como sujetos políticos. Específicamente en el caso de Puebla, yo sostengo, quiero argumentar en ese sentido, que al privilegiarse
la visión de sujeto económico en la medida que aporta remesas o como sujeto vulnerable en la medida que necesita apoyo, asistencia, me parece que no se le da el peso político que requiere, ¿no? Y además no se le abren los espacios para la participación política. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque entonces lo que uno ve, sobre todo en el caso del mecanismo para votar, en el caso de Puebla, pues es algo muy, muy acotado, precisamente porque primero no se quiere perder el control, pero por otro lado lo que refleja es que en la práctica no se quiere dar mayor espacio a la participación política de los migrantes, porque tiene una serie de implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la iniciativa actual de la Ley de Asuntos Internacionales de Apoyo a Migrantes, que está en el Congreso desde hace algunos meses, concretamente a partir de diciembre, se considera aisladamente a un consejo consultivo, pero no hay mucho más información, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo participan las personas migrantes en el diseño de políticas para ellos mismos? Y creo que es ahí donde se limita, ¿no? Donde realmente se quiere limitar los espacios de participación política para ellos y se requiere entonces que institucionalmente se reconozca la necesidad de que ellos mismos también participen, ¿no? Además, como nota ahí al pie de página, es una ley bastante excluyente desde mi punto de vista, porque para ser beneficiario de programas, a fuerza debes acreditar que eres poblano y que tienes domicilio en Puebla, ¿no? Entonces, me parece que es un poco, no se ajusta a la realidad, ¿no? Y cómo están cambiando las migraciones en Puebla y además el hecho de que, es decir, tenemos muchos flujos migratorios de distinto tipo y no necesariamente deberías tener que ser poblano para poder ser beneficiario de servicios para migrantes, ¿no? Otra vez, ¿no? Es otra cuestión que refleja lo excluyente que puede llegar a ser y lo limitado que son a veces la legislación, en este caso, pero también el hecho de que se puede limitar incluso los servicios, ¿no? Para la población migrante. El tema de la participación política a mí me parece fundamental, como quiero repetir, y sobre todo que se puedan abrir espacios institucionales para la propia participación política, porque actualmente como están sumamente cerrados, ¿no? En la siguiente diapositiva veremos abordar el tema de la representación. En el mecanismo actual, para este 2018, los poblanos en el exterior podrán votar para la elección de la presidencia de la República, para gobernatura y senaduría. Entonces, únicamente en estas tres elecciones podrán participar. Sin embargo, queda pendiente el reconocimiento a los diputados migrantes y queda también pendiente una vieja demanda también que tienen varias organizaciones y algunos líderes migrantes respecto a presidentes municipales migrantes. Existen los presidentes municipales migrantes, sin embargo, no han sido reconocidos como tales, ¿no? Es decir, en la práctica, sí algunos logran, y me ha tocado entrevistar a algunos ya estando en el cargo como presidentes y luego o como expresidentes municipales, sin embargo, no están reconocidos, ¿no? Y son dos dimensiones, ¿no? Por un lado es el hecho del ejercicio del voto, pero por otro lado también el que ellos pudieran ser electos para estos cargos, ¿no? Son dos dimensiones importantes y me parece también que en este caso el mecanismo y la propia legislación hasta la fecha no reconoce las realidades, ¿no? Es decir, cómo se han venido dando tanto y la existencia, ¿no? Tanto de diputados migrantes como de presidentes municipales migrantes. Y la vieja demanda respecto a que las personas migrantes debieran participar para los procesos de sus localidades, sobre todo las localidades de origen, y en ese caso el abrir o tener apertura respecto a que pudieran elegir a sus propios presidentes municipales debería estar incluido dentro del mecanismo, ¿no? Entonces creo que eso queda también fuera
y por lo tanto tampoco se reconoce las realidades, ¿no?, de muchas de las comunidades de migrantes, sobre todo en aquellas donde la intensidad migratoria ha sido muy alta y donde es claro que existe una población fuera de esa localidad que tendría mucho que decir, ¿no?, que sería necesario que fuera representada políticamente con mayor contundencia y también y con mayor, digamos, de una manera abierta, ¿no?, no solamente a través de los mecanismos actuales. Entonces, me parece que también el tema de la representación política requeriría avanzar en ese sentido y reconocer las realidades de muchas de las comunidades migrantes en Puebla. Ahora, también es importante e interesante observar las experiencias que ha habido. Uno, y me parece que ya tengo un ratito siguiendo el tema en general de las relaciones políticas entre autoridades gubernamentales y también líderes y organizaciones de migrantes. Es muy interesante entender las experiencias de partido político migrante a nivel nacional, es decir, el hecho de que pudiera la propia solidaridad en el exterior unir afinidades para formar un partido político. Esto ha habido distintas experiencias en ese sentido, han sido más a términos nacionales, no para en términos locales, más bien entran dentro de las estructuras de los partidos existentes, pero me parecen experiencias que no deben que creo que necesitan explorarse mucho más. En los últimos años, sobre todo por la manera en que se ha dado la legislación nacional, se ha permitido y algunas organizaciones de migrantes mexicanos y poblanos han registrado sus agrupaciones políticas migrantes ante el Instituto Nacional Electoral y también creo que ha sido una experiencia interesante, ¿no? Ellos mismos podrán comentar, ¿no?, un poco más acerca de esta experiencia. A mí solamente me ha tocado como un poco verla desde fuera, pero me gustaría conocer mucho más respecto a en estos últimos años cómo ha sido a través de una agrupación política migrante, si sienten que su agenda realmente está impulsándose desde su agenda política, no solamente su agenda social, ¿no?, se está realmente impulsando desde estas trincheras o no, ¿no? Es decir, si están observando que su representación política realmente puede incidir a través de ese tipo de agrupaciones, ¿no? Me parece que es algo muy, muy importante a lo que hay que dar seguimiento en el futuro, ¿no?, sobre todo a estas experiencias. Una de las preguntas básicas que se han hecho anteriormente algunos académicos, ¿no? Estoy pensando sobre todo en un artículo muy interesante de la profesora mexicanoamericana Clarisa Pérez Armendáriz y el profesor David Crow del CIDE. Ellos tienen un artículo que se llama Los migrantes remiten democracia, en inglés, ¿no? Does Migrant Remit Democracy? Eso es una gran pregunta, ¿no? Es decir, las experiencias diversas, ¿no?, yo diría mixtas, a veces positivas, a veces negativas, de la manera en que se ejerce por parte, por ejemplo, los presidentes municipales migrantes, cómo se ejerce el poder, ¿es diferente o no? O simplemente la participación o realmente la participación puede ser distinta, o sea, hay una cultura política distinta por parte de los migrantes, influencian cultura política diferenciada con sus familiares, ¿no? Me parece que no solo a nivel de participación y de representación, sino también ellos estando ejerciendo el poder, ¿no? Yo creo que eso es también un gran tema que tenemos que discutir con mayor profundidad y que creo que los propios migrantes podrían, ¿no?, discutir este tema, ¿no? Ellos, el argumento de la profesora Clarisa Pérez Armendáriz y de David Crow es que sí, ¿no?, de alguna manera hay una incidencia positiva en las actitudes democráticas,
y creo que eso también, ¿no? Debería, en el caso de Puebla hemos tenido, como he dicho, experiencias mixtas, ¿no? Experiencias que a lo mejor en el caso de presidentes municipales que hubieran tenido experiencia migratoria, eso no necesariamente los lleva a tener una cultura política más democrática, ¿no? Y un ejercicio del poder que sea mucho más, que pueda contribuir positivamente a las localidades. No siempre es así, sin embargo, creo que sí hay que entrarle mucho más al tema de discutir tanto las formas de participación, los espacios, cómo se abren, y también ampliar la posibilidad de representación de una manera más abierta, ¿no? Porque yo creo que también el propio sistema político mexicano lo que hace es que, digamos, tiene un gran peso respecto a la manera en que los actores participan, ¿no? En estas, en las estructuras del sistema político mexicano. Y eso determina bastante, ¿no? De lo que al final de cuentas desarrolla, ¿no? En su carrera política. Entonces, creo que en la medida en que vaya habiendo, tenga mucho más apertura el esquema de participación política y de representación política, entonces también podríamos ver cómo van cambiando, ¿no? Las propias estructuras del sistema político para estar incorporando a la población migrante, ¿no? Y pensar, ¿no? También cómo se ejerce la democracia. Ahora, el último tema que me gustaría tratar en la siguiente diapositiva es específicamente una problemática que me parece muy específica de la Mixteca poblana, que tiene que ver con las revisitaciones electorales que se dieron en 2015 y en 2017, perdón. Lo que está pasando actualmente en el caso específico de la región de la Mixteca, ustedes pueden ver en este mapa, es esta, la Mixteca es esta región que en el caso de Puebla se comparte con, ya es fronteriza con Oaxaca y con Guerrero, ¿no? Es la parte sur del estado que colinda hacia Oaxaca y Guerrero, ¿no? Es este distrito electoral. Aquí ya se ve el mapa de cómo queda la redistribución de 2015. Lo que ha estado ocurriendo, que obviamente en la Mixteca poblana, que es una de las zonas con mayor historicidad migratoria, está habiendo efectos muy importantes en la demografía, ¿no? Porque la migración ha tenido efectos muy particulares en la demografía de la Mixteca, ¿no? Es decir, hay una disminución de la población y también, bueno, un cambio demográfico en general en el estado es obviamente una mayor concentración de la población en las áreas conurbadas de la ciudad de Puebla, es decir, esta área colindante con Tlaxcala, donde ahí, en términos políticos, lo que está ocurriendo es que la mayor cantidad de distritos electorales por la misma concentración de población se están obviamente centrando en la zona, lo que llamamos la zona Angelópolis, ¿no? La región Angelópolis, es decir, la ciudad de Puebla en las áreas conurbadas, y mientras en la Mixteca poblana está perdiendo representación, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, tanto en la registración electoral de 2015 como de 2017, es que están perdiendo diputados, ¿no? Había varios distritos electorales y actualmente ya la Mixteca poblana se ha vuelto en un gran distrito electoral que incluye a muchísimos municipios y localidades. Sin embargo, su peso en representación política no es correcto, porque estamos entonces, lo que se ha hecho es que este es un gran distrito donde incluye muchos territorios. Sin embargo, la cantidad de población está tomándose de una manera muy, digamos, muy solamente viendo cuánta cantidad de población existe ahí, y esto afecta el hecho de la representación. Entonces, la redistritación está afectando, las dos redistritaciones están afectando a la Mixteca, mientras vemos en este cuadrito aquí, en el caso de la ciudad de Puebla, pues hay una mayor cantidad de distritos que están concentrados obviamente en la ciudad de Puebla, ¿no? en el área conurbada de la ciudad, en la zona metropolitana, y por lo tanto
mientras la Mixteca pierde, entonces el mayor peso político lo van a tener el área el área metropolitana de la ciudad de Puebla. Ahora, me parece que eso también puede influir, ¿no? En el sentido de una vieja discusión que también se ha tenido en el tema del voto en el exterior, que tiene que ver con, bueno, considerar dentro de la distribución electoral el hecho de que hay mucha población fuera, ¿no? En el caso específico de la Mixteca tienes una cantidad de población que ya salió, que no vive en esta región, y que actualmente la manera en que las personas migrantes se registran, cuando están en el exterior se registran con un distrito que es calificado como distrito 0, ¿no? Que es el distrito en el exterior. Sin embargo, lo que se requeriría es un distrito 16, ¿no? Puebla tiene 15 distritos, pero el distrito en el exterior sería el distrito 16, ¿no? O lo que a nivel del ámbito federal dirían otra circunscripción, ¿no? Además de las circunscripciones territoriales que ya existen, se requeriría reconocer que México tiene una gran población en el exterior, que entonces requeriría una circunscripción en el exterior federal, o en el caso o nacional, en el caso en un estado como en el caso de Puebla, con una región específica como es la Mixteca, que ha perdido tanta población por razones de la migración, se requeriría reconocer que hay un distrito electoral en el exterior, y ponerle un número específico de distrito, ¿no? Entonces, en este tema, como muchos otros, pero particularmente en el tema del voto en el exterior, solamente quisiera concluir diciendo que desde mi punto de vista ha faltado mucha voluntad política para reconocer las realidades, ¿no? de las maneras de participar, estimular la participación política, estimular la representación política de los migrantes, estimular la organización política también. ¿Por qué es importante la organización política de los migrantes? Porque, yo lo he sostenido varias veces en otros momentos, porque de esa manera ellos mismos pueden pelear por sus propios derechos aquí y allá, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que no hay voluntad a veces para entender, ¿no? No hay sustituto para la voluntad política, pero me parece que precisamente por eso, o sea, la voluntad política en México debiera reconocer la necesidad de que nuestros migrantes, nuestra población en el exterior, esté más activa políticamente para que pueda defender sus propios derechos aquí y allá, ¿no? Y claro, ¿no? Entender la manera en que participan, ¿no? Acá y poder estimular su participación, porque creo que eso también queda así como que muy, muy limitada, y en cambio habría necesidad de ampliar los mecanismos de participación. Solamente hasta ahí me quedaría por si para tienen algunos comentarios o preguntas al respecto. Estoy viendo algunos de sus posts aquí. Quisiera saber si tienen algunas preguntas. Y voy a prender la luz porque ya se me está haciendo de noche.
Muy bien, me están pidiendo que repita el final. Mis comentarios finales sobre todo tienen que ver con, bueno, además una serie de algo muy particular que comentaba respecto a la manera en que ha afectado las últimas licitaciones a la representación política de la Mixteca poblana. Es decir, que se reconociera, ¿no? En términos de un distrito electoral adicional, ¿no? En el caso específico de Puebla y en el caso específico de la Mixteca, es decir, reconocer que, que la población, mucha de la población que la Mixteca ha perdido, pues está en el exterior, ¿no? Y eso requeriría entenderse como un distrito electoral en el exterior, ¿no? En vez de ser un distrito cero, que es el distrito con el que se identifican actualmente los poblanos que se están registrando para votar desde el exterior, los ubican como un distrito cero, me parece que debería ser un distrito 16, ¿no? Entonces Puebla no necesitaría, bueno, tiene actualmente 15 distritos, pero podría tener un distrito 16, ¿no? No un distrito cero, ¿no? Porque entonces sería como el equivalente a decir que el distrito cero, que es el distrito del exterior, pues es un distrito nulo, ¿no? Es un distrito que no, como que no existe, ¿no? No es reconocido en términos simbólicos. Ahora, mi conclusión sobre todo tiene que enfatiza el asunto de que se requiere mayor voluntad política. Yo creo que no hay sustituto para la voluntad política, en este caso de los legisladores, para mejorar y ampliar los mecanismos del voto, ¿no? Es decir, si realmente les interesa el tema migratorio y es necesario dimensionar, uno, las formas en que ya participan los migrantes desde el exterior. Segundo, ampliar su representación política y en general motivar su organización política, ¿no? Yo creo que el Estado mexicano en general ha fallado en el sentido de reconocer la necesidad de una mayor organización política de nuestras comunidades en el exterior. ¿Por qué? Porque en la medida en que nuestros migrantes, ¿no? Estén más activos políticamente, pueden defender sus derechos de una mejor manera, ¿no? En los sistemas políticos en donde están, ¿no? En los cuales participan, es decir, tanto allá como acá, ¿no? Y entonces, específicamente para el caso de México y específicamente para el caso de Puebla, creo que no ha habido voluntad política para ampliar, ¿no? las modalidades, las formas en las que se ejercita la participación, ¿no? O sea, preferimos tenerlos de manera limitada, ¿no? Preferimos solamente queremos que participen y los reconocemos solamente como sujetos económicos, como mencioné en la primera parte, o los reconocemos únicamente como sujetos que requieren asistencia, apoyo, porque son vulnerables. Sin embargo, no los reconocemos y no queremos potenciar que también participen políticamente y puedan organizarse políticamente para defender sus derechos en los espacios transterritoriales, ¿no? En este caso, tanto en el exterior como acá, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante reconocer a nuestros migrantes como sujetos políticos y que ellos mismos participen con su voz y en la toma de decisiones. Y me parece que se requiere necesariamente ampliar la voluntad política para hacer este reconocimiento. Gracias. Les quedaría atenta a sus preguntas o algún otro comentario.